¿no? Debemos dedicarnos a la obra soberana. ¿Qué voy a decir? Yo si ya lo dije todo en mi vida. Agrediendo a las chicas nada más. Por eso. Sí. Ojo al escalón, ¿eh? Ojo al escalón. Hace poco hablábamos por teléfono con Elsa y me decía, bueno, yo he sido una mujer feliz. Mi casa era una casa de felicidad. Contame un poco de eso, de cuando venía Hugo Pratt y todas esas cosas. Bueno, voy a ser cortita. En realidad, ya está de mi parte ya prácticamente todo dicho. En realidad ahora quedan las chicas que son menos conocidas y fueron las artistas formidables, y a las que van a seguir sus nietos, que son también muy especiales. Y yo ya supongo que estaré de dormida ya, porque ya cada vez se acorta, ¿no?, el tiempo. Pero puedo decir que bueno, de esto ya no hay más nada que decir, pero siempre hay cosas nuevas, porque yo encuentro frases y notas nuevas que, bueno, él habló también siempre con muchísima gente, fue cada vez más admirado, cada vez más contactado por su obra, con todo, de manera que siempre tenía motivaciones para seguir charlando con la gente que lo admiraba, que lo quería. Él es muy parecido a vos también era, el Solano, porque calladitos, estos se manejaban en silencio. Le mandaban los guiones, los recibía, el otro decía ok, y salían unas preciosuras, pero de las cuales me alegro haber tenido la suerte de estar, bueno, gracias, de haber vivido esa época, que fue la que me permitió no haber terminado muy mal, porque me dio fuerzas para seguir, porque tuve 4 hijas increíbles, de las cuales yo creo que ahora voy a empezar, que ya terminó mi trabajo de investigar para darlo a conocer la obra de Héctor. Me refiero al hecho de, al desaparecer él, recopilar todo lo que yo conseguí retener, y hoy es toda una obra enorme que los chicos van a tener para trabajar y para hacer todas las cosas que quieran y que les propongan. Pero acá la mayoría no sabe, o algunos no saben, que Héctor es el creador de Cachabacha, en los cuentos de Gatito, de la princesa Pilina, de Parmesano y Gorgonzola, el Palicero Real, todo eso crea el personaje de la bruja Cachabacha. Para mí la obra de chicos, chiquitos, El Gatito, que fue una historieta, es un ejemplo de algo infantil en la Argentina, y yo creo que en muchos lados. Es una belleza, de la cual voy a suplicar a todo el que pueda que trate de averiguar y conseguir, que es muy difícil lamentablemente porque está casi toda desaparecida, pero aunque sea poquita valdría la pena sacarla, sobre todo Gatita. Esos personajes de Gatito con el Palicero Real, la princesa Tilina, la brujita Cachabacha, el gigante Rompococo, el Palicero Real cuando lo castigaban a los chicos, y la princesa Tilina, pobrecita como sufría de amor. Para mí es la obra máxima de la literatura infantil de este siglo, ¿no? Hecho por... El Palicero Real era como una rueda sin parte de afuera, como la rueda carreta, con los rayos, y en la punta de los rayos cada palo, digamos, tenía un zapato. Entonces, claro, lo pasaban así, le pegaban patada en el culo al tipo que ponían ahí, una atrás de otra. Rodaba y le iba pegando al que estaba castigado, ¿no? Bueno, en fin, dentro de
la historia tan inhumana que hemos tenido en la familia Oesterheld. Hoy queda este remanso que son los chicos, que ni les cuento lo que son los bisnietos, dos que tengo, uno ya adolescente y el otro, uno que dijo que va a ser un payaso de teatro porque lo único que le cabe a ese era heredó la comicidad, alegre, divertido, y cuando se enoja hay que ver, se tira de los pelos y todo, perito así que tiene, pues tiene un año. Bueno. No me has contado nada de Hugo Pratt, que es un personaje que también vale la pena recordar. Hugo, yo siempre... El autor del corto maltés y que hace básicamente con Oesterheld mucho de Bernie Pike, no tiene conocimiento aquí, básicamente. No, evidentemente era un personaje absolutamente único, no había otro como el Hugo. Y era un tipo muy, qué sé yo, muy especial, también tuvo una vida especialísima. El padre fue militar del gobierno italiano que luchó con los abisinios. Era un nene, un chico. Y cuando terminó esa guerra quedaron presos en Abisinia los italianos. Así que se pasó esos años preadolescentes metido en un, ¿cómo se llama? No cárcel, ¿cómo se llama? Exacto. Y ahí quedó este chico italiano, con un padre militar, con una mamá veneciana, porque ellos eran de Venecia, viviendo en ese momento, después de haber pasado una guerra que no les llegaba a ningún lado, porque ¿qué tenían los italianos que ver con los abisinios? Yo trataba de imaginar, pero decía, pobre chico, Dios mío, qué horror. Tuvo ya una infancia muy particular, muy especial. Esa mezcla que tenía entre que tuvo un abuelo, era de descendencia escocesa, qué sé yo, las anécdotas de Hugo para mí tendría que estar yo una semana, y eso que no recuerdo todo, porque son muchos años que pasaron y que las contaba siempre. Y que era verdad, porque además me constaba que Ongaro era un tipo serio, a veces no decía pavada por nada. Ongaro es el que hace Mr. X. Claro, era que hacía en ese entonces Mr. X, que después se volvió a Italia. Bueno, él contaba, eran todos amigos en Venecia durante la guerra. Y él me contaba las anécdotas disparatadas que ha hecho este tipo, arriesgando la vida, con las locuras que hacía. Un día, cuando ya entraron los americanos a Italia, bueno, cuando se terminaba la guerra, de todas maneras había todavía el cuidado, ¿no?, de pelear con los alemanes y todo, por las venganzas y todo eso. Bueno, y hay una gran desfile, y de repente se viene un tipo vestido de escocés, dale que te da, y era Hugo vestido de escocés, que tenía 17 años, 16. Bueno, otra vez querían, cuando había el toque de queda, querían ir al cine. Era Ongaro, era Ivo, que eran todos chiquilines, ¿no? Esos eran los que estaban siempre en mi casa, todo el día. Y me decía Alberto, que era el más serio que yo, sabía que no decía, no eran chistes, sino que era realidad. Es un irresponsable. Entonces quería decir, y no tenía los papeles, porque qué sé yo que le había pasado, y dice, no, pero vamos igual, era el único que no tenía papeles. Vamos igual porque acá tengo la boleta de la luz que se la pagué a mi vieja. Y dije, ¿qué vas a hacer con la boleta de la luz? Si los alemanes no entienden nada, vamos que les pasamos. No lo querían dejar ir, porque te fusilan, no sos idiota. Pero qué va, vos, yo te aseguro que van a leer toda la factura y van a decir, no sé, en alemán, que fueran nomás. Le salió redondo así. Y nosotros temblaban, que dice, no nos paraban las piernas de temblar, que a esto lo iban a, que se lo agarraban, lo fusilaban. Cuando era joven era parecido al corto maltés. Y sí, un poco el aire tiene. Sí, eran ojos celestes, rubio,
Y sí, tenía, y el tipo José que lo tenía, la cara, después un tipo muy, como diré, no era gordo, pero era corpulento, oso, medio oso. Y después disparatado. Un buen día aparece con 20, yo qué sé yo, bueno, yo era mayor que desde luego, pero no muchos años, pero y que había ido a Italia y se había quedado en Venecia, por supuesto, creo que todavía tenía la abuela, algo así, bueno. Y de repente llega la noticia de que se había casado. ¿Qué se casó? No puede ser, este loco nunca, jamás se va a casar. No puede ser. Se viene a Buenos Aires con una chica preciosa y era la mujer. Entonces se casó allá en la municipalidad de Venecia. Y entonces le digo, ¿qué hiciste? Es preciosa. Sí. ¿Y cómo fue? Esto no, porque no hacía mucho que se había ido de paseo y volvía. Y entonces le digo, ¿y cómo fue esto? Pues yo no puedo creer que te hayas casado. ¿Estás casado? Estoy casado. Yo estaba borracho y ella me convenció y yo me casé. Eso era verdad, me lo confirmaron los amigos, ¿verdad? Y para ella era natural. Entonces era un personaje, uno no sabía con qué iba a salir. Entonces, conmigo discutía, le encantaba, comió, que yo, 3 años que estaba comiendo en casa a la noche y siempre venía a comer. Y yo rezongaba porque venía tan tarde, porque venía a la hora que se le daba la gana. Y Héctor me decía, y bueno, en broma, no le des de comer y se acabó, no le des cuando llega, que venga a la hora a comer, que venga, pero que venga a comer a su hora. Y después me da lástima, no lo voy a dejar sin comer, con lo que le gustaban los bifes, Dios. Así que, bueno, de esto yo podría contar muchas cosas, hasta que la vida ya se empezó a complicar en la Argentina, Héctor empezó a andar todo mal, y ahí empezó el otro extremo que quedó. Pero yo siempre digo, las chicas que se divertían con esto, porque ellas hacían su vida, hacían lo que querían, eran absolutamente independientes. Diana, la mamá de Fernando, él va a tener que trabajar ahí mucho porque tiene libros hechos, pero de una calidad literaria fuera de lo común. No se puede creer. Eran un talento muy grande. Martín, con la pintura que hacía y los dibujos que hizo y la calidad, la condición que tiene para cualquier cosa, es creativo por todos lados. Y el material que hay todavía de sus mamás, no sé lo que puede todavía faltar para conocer a los Oestergel. Y eso es lo que me mantiene viva, lo que me hace más. Y Beatriz Marina. Beatriz dibujaba, escribía y quería ser médica. Todo, eran excelentes alumnas, brillantes. Y Marina era el silencio, el pensamiento para adentro, la poeta en silencio. Y la que siempre buscaba, todas eran muy eufóricas, Diana y Beatriz eran tremendas, siempre reían, cantaban, lo que fuera. Un día le digo, Beatriz, acabamos de almorzar. Claro, el padre estaba todo el día en casa. Era un hombre que trabajaba en casa. Por lo tanto, tuvieron papá y mamá todo lo que quisieron. Y se divertía con las chicas en grande. Encima, se hablaba de todo, porque ellas eran muy preparadas y el padre les hacía esa preparación, ¿no?, que habían tenido, que lo hemos tenido todos. Mi casa era una universidad, no era una familia común. Era una familia muy particular. Era una familia que todo el mundo envidiaba y no sabía por qué. Los vecinos, la gente que estaba por ahí, la intriga era qué hacía este hombre. Vivía de rentas, ¿qué de renta? De deudas. Pero era así. Pero teníamos una vida muy rica interior, una vida interior realmente riquísima, que la compartíamos con todos los que venían a casa. Y después yo estaba entre ellas todo lo que necesitaban, desde luego. Mamá que les cosía
estaban hechas muñecas porque mamá vivía para ellas, para las 4, para acosarnos a todas. Entonces estaban siempre realmente lindísimas chicas. Y bueno, todo eso armó toda una historia que cuando sucedió lo que sucedió fue realmente un caos, pero un caos ya de la zona donde hemos vivido. Yo en San Isidro no lo podía creer, no se podía creer, era una cosa tan absurda. Y la pasé muy mal y quedé sola. Pero vino esta camada de varones, mamá tuvo mujeres, yo tuve mujeres y ahora me dan varones. El que se me está atrasando es Fernando. Yo quiero Entonces le doy gracias a la vida que me permitió creer que todavía vale la pena vivir. El vacío era tremendo y lo que yo no quería era olvidarme de las pequeñas cosas que tiene un ser querido cuando desaparece. Se va borrando con el tiempo y se pierden hasta las voces, los sonidos, las pequeñas cosas que eran propias de esa persona, que al no estar más, ¿cómo se hace para retenerlo? Ellas trabajaban siempre juntas, se adoraban, no había peleas, y si las había eran las peleas normales de cualquier ser normal, pero no había celo de ninguna especie. Cada una tenía su propia personalidad y se ayudaban. Entonces se juntaban a las noches, sobre todo cuando las dos más chicas por ahí se iban a dormir porque todavía no tenían edad que les interesara todo lo que hacían, pero las dos más grandes ya estaban definidas. Diana escribía hasta las 5 o 6 de la mañana y se levantaba después para ir al colegio. Era impresionante. Estela era la que pintaba día a día. Urruchúa, cuando empezó a ir a Urruchúa por consejo de Alberto, me dijo: no la mandes mandar a Urruchúa, pero nunca antes de los 14, 15 años, porque de lo contrario se corre el riesgo que se le coarte la expresión absolutamente natural que le sale a ella cuando es chica, y que ya después sí necesita el estudio para tener la perfección, la técnica. Entonces, bueno, por consejo de Alberto vinimos acá, que era de becas, a un barrio, era acá en San Telmo, era una casita de San Telmo. Pero Urruchúa tenía adultos, gente ya preparada, eran grandes dibujantes los que estaba formando, y ella tenía 14 años, tímida. Entonces un día él les hacía hacer muchos naturalezas muertas y los tenía hartos a los alumnos con las naturalezas muertas. Pero este hombre era sensacional porque era un psicólogo. Cada muestra de esas naturalezas muertas horribles para uno, él hacía todo un estudio psicológico de por qué había utilizado determinados colores, por qué, cualquier cosa. Valía la pena. Yo que iba y no sabía nada, me apasionaba ir a acompañarla a las clases, porque volvía muy tarde, de noche, a las 10 de la noche, tenemos que cruzar toda la ciudad. Bueno, y entonces un día a los alumnos, cuando hacían bien de acuerdo a cómo hicieron la pintura, la tarea que habían tenido, les decía: bueno, hoy vos al cine no vas, andate a dormir porque francamente no estudia, la hacé todo mal. Y por ahí, si lo hacía bien, hoy podés ir al cine, premiate porque vale la pena. Bueno, y a Estelita, que era muy tímida, vuelvo a repetirlo, le decía: hoy tal, y yo me quedaba asombrada del estudio psicológico que hacía sobre ese dibujo. Y hasta que un día le dice: vos, señora, usted hoy de acá se va al cine, pero va al cine con Estela. No me diga: maestro, le digo, ¿vale la pena? Por favor.
Y entonces, bueno, entonces vamos así. Y ella se reía y nada más, claro, salía toda colorada lo que el otro estaba diciendo. Entonces me agarra a mí y me dice, esta chica, señora, va a ser en mujer la que tenga más fuerza. No he visto nunca una mujer con la fuerza que tiene para la pintura, la fuerza, el sentido tremendo que le da el color dentro de su vocación. Dice, esta chica va a llegar, considero que va a ser la mujer de más fuerza pictórica en Latinoamérica. Esa frase me la dijo Urruchúa por ella. Y ella se reía, no decía nada, pero bueno, yo le dije, mira querida, vale la pena. Pero bueno, ya pasó. Después vino la oscuridad. Y todo eso, y otra vez Beatriz, que era la de los hoyuelos, viendo los hoyuelos, era preciosa, muy bonita. Y tendría en ese momento, qué sé yo, 13, 14 días, primero o segundo año. Y de repente ya nos habíamos levantado de la mesa, bueno, ya se había terminado la hora del almuerzo, y se levanta toda cada una para agarrar lo que quería hacer, y de repente empieza a reírse, pero reírse carcajadas, como que se estaba acordando de algo que no la terminaba de reír. Entonces digo, pero Beatriz, ¿de qué te reís? Ay, mami, espera. Y seguía, dale, hasta que al final me dice, mira, mami, te voy a decir por qué me río. Soy tan feliz. Estamos tan felices en esta casa que a mí me da por reír. Esas eran mis hijas. Pero yo quería darles una semblanza del grupo familiar, porque uno por uno no se puede, porque entonces tenemos que estar una semana juntos hablando. Bueno, muchísimas gracias a todos. He quedado muy emocionada. Bueno, les presento a la familia que continúa, los que continúan.